No me negarán que hay que tener espaldas anchas para aguantar algunas de las cosas, pero bueno, creo que tengo las espaldas bien anchas. Ustedes han venido hoy fundamentalmente a criticar, a buscar diferencias, para mostrar una realidad de Bilbao que a mí me resulta deprimente y que estoy convencido que ustedes mismos no creen que la realidad de Bilbao sea así. Un Bilbao en el que solo hay problemas, no hay nada más. Y miren, debo decirles con toda la humildad que criticar es lícito, estaría bueno, pero la crítica sería bueno que fuera más constructiva y no tan destructiva. A mí hoy me hubiera gustado oír de la oposición o de algún grupo de la oposición proyectos. Insisto, no den una patada al alcalde porque se la pueden dar en el culo de la ciudad. Al Partido Nacionalista Vasco, AEJ-PNV, quiero decirle que vamos por el buen camino, que sigamos como hasta ahora, que lo demos todo por la gente de Bilbao, que quedan 8 meses para seguir trabajando, que sigamos impulsando la ciudad y que no dediquemos ni un minuto a mirar hacia atrás, sino al frente, hacia el futuro. Al Partido Socialista, somos un equipo trabajando, lo ha dicho Alfonso, 2 partidos, un equipo, construyendo ciudad con una idea de servir a la gente, diferentes en ideología, pero juntos, trabajando en beneficio de la ciudad. Por eso trabajamos de manera leal y eso nos da fortaleza. Somos un buen equipo. Me siento orgulloso de vuestro trabajo, de la relación con vuestro grupo, Alfonso, Goyo, Inés, Yolanda. Estamos orgullosos de Bilbao, como ha dicho Alfonso, y tenemos esa mano de hierro que nos damos y sabemos que cumplimos. Samir, intervención dura, crítica, despectiva, diría, descalificante hacia mí. Me resulta difícil. No sé muy bien con qué Samir quedarme. Si con el del viernes pasado en mi despacho charlando tranquilamente al mediodía o con el de hoy. No sé si a veces los problemas internos que alguien pueda tener se intentan resolver yendo siempre contra alguien que está enfrente. Yo no me considero que estoy enfrente de ustedes. Han hablado de muchos temas, no voy a entrar en cada uno de ellos. Hoy el primer mensaje que yo he tenido ha sido del diputado general de Vizcaya. Esa es la situación para que usted lo valore. Trabajamos juntos con todas las instituciones. Siempre que hay un interés de Bilbao, ahí estamos. No tengan ninguna duda. Mire, que no le pase como un amigo que me decía aquello de que han decidido morir matando. Y dice, ¿y a cuántos mataron? Y dice, bueno, no mataron a nadie, decidieron, pero al final se murieron ellos solos. Tenemos cosas que hacer y estoy convencido que podemos hacer cosas juntos. Estoy absolutamente convencido. Las hemos hecho a lo largo de este mandato y las podemos seguir haciendo. Señora Muñoz, no me ha impresionado su intervención ni tampoco me ha sorprendido, seguramente tampoco la mía a usted. Pero no me ha sorprendido tampoco ni su tono ni sus palabras insultantes, muchas de ellas, ¿no? Funambulismo ideológico. Yo respeto su ideología, la respeto, no la comparto, pero la respeto. Solo aspiro a que usted respete la mía y lo que usted ha hecho hoy es no respetarla. Para criticar algo no hay que despreciarlo, simplemente basta con criticarlo. Le resulta muy fácil meterse con el PNV. Usted lo sabe bien, sabe que nuestro estilo, porque lo conoce bien, no es el del insulto, nuestro estilo es el de gestionar, el de buscar proyectos, el de buscar hacer cosas y algunas palabras por eso quizás no merecen aprecio. Mire, ustedes hablan mucho de nosotras, nosotras, nosotras y parece como si no hubiera otras más nosotras. Y hay nosotras en Bildu, en el Partido Popular, en Guasen, en el Partido Nacionalista Vasco, en el Partido Socialista y sobre todo en la calle. Todas esas nosotras son las que debemos incluir y no solamente las que usted dice. Porque si no parece que alguien pudiera tener el monopolio de la defensa de no se sabe muy bien qué.
Por eso yo hoy quiero poner en valor la ordenanza de igualdad. La ordenanza de igualdad de la cual se ha dotado este ayuntamiento con una amplia mayoría. Me hubiera gustado que ustedes también votaran a favor. Creo que al final no fue así, como usted ha dicho, porque no hay una concejalía expresa. Yo creo que se trata de mirar hacia el futuro haciendo cosas juntos y creo que en eso hubiera merecido también la pena. Pero miren, ustedes nos dicen que en el Pacto Social presentaron 40 enmiendas y les aceptamos 30. No está mal, diría yo, no está mal. Si yo presento 40 enmiendas y me aceptan 30, diría, joder, esto no está mal. Aquí, desde luego, hay oportunidad de un trabajo en conjunto. Sin embargo, lo despreciaron. Ustedes sabrán muy bien, sabrán por qué. No es, desde luego, nuestro caso. Siempre intentamos acordar, como también en ese caso. Si no es posible, no tiene que ser siempre culpa de uno, puede ser culpa, cuando menos, de los dos. Mire, nos ha criticado también el Europride. Sin embargo, por cierto, nosotros no hemos traído el Europride. Lo que de momento va a venir a Bilbao es un congreso. Es un congreso, no es el Europride. Digo porque no conviene no confundir a la gente. Y usted lo primero que hizo, sin embargo, en privado fue felicitarle al señor Ochandiano. ¿Por qué a veces lo que nos felicitan en privado no lo hacen en público? Sí, usted lo hizo. No tiene más que mirar lo que hizo. Pero bueno, no se trata de discutir, señora Muñoz. No he visto ni una propuesta en su intervención y creo también que tenemos la oportunidad de seguir trabajando juntos. Creo firmemente en eso. Señor Eguiluz, pues me pasa también un poco. Quiero dejar por delante que yo creo que ustedes saben que les aprecio en lo personal y hoy me encuentro una vez más con ese señor Eguiluz un poco de las 1000 caras, ¿no? A veces es el señor Eguiluz que viene al despacho con una revista en la que hablan maravillas de Bilbao y orgulloso de que se hable de Bilbao de esa manera, y hoy nos presenta una realidad también un poco deprimente, ¿no?, de Bilbao, ¿no? Yo prefiero quedarme con el que viene al despacho y con el que comparto algunos ratos, ¿no? Insisto en que creo que sería bueno que algunas de esas cosas fuéramos más capaces de trabajarlas en conjunto. Acepto sus críticas, pero no sus razones, señor Eguiluz. De verdad quiero decirles que no aciertan, creo que ni en el diagnóstico que hacen de la ciudad, ni en la catalogación que hacen de este alcalde. Usted me ha dicho muchas veces en privado y también alguna vez lo ha dicho en público. Nosotros compartimos el diagnóstico de la ciudad. Si lo compartimos, ¿por qué hoy parece que tiene que ser tan diferente? Yo estoy convencido que no es tan diferente y que podemos seguir trabajando juntos. Pero usted ha dicho algunas cosas que quiero matizar. Se nos ha dicho, ya es historia la transformación de Bilbao. Oiga, no, perdone, nos queda todo Zorrozaurre, nos queda la estación de Abando y ahí es muy importante seguir contando con la colaboración institucional que yo gustoso acepto. Ayer mismo el señor Avanza en Madrid, en el Ministerio, bueno, pues hablando de la estación, ¿no? Y ese es nuestro estilo, seguir trabajando, seguir avanzando sin parar y cuanto más colaboración mejor. Usted, señor Eguiluz, sabe bien lo que este alcalde, presidente de Bilbao Ría 2000, ha sufrido para sacar adelante los proyectos, porque usted lo ha vivido también y sabe cómo este alcalde ha conseguido sacar adelante una empresa, una institución en la que se pusieron palos en la rueda. Y hoy, a día de hoy, tenemos una entidad que no tiene ni siquiera deuda. Con las cosas de comer no se juega, me decía. Y comparto al 100%. Cada vez que yo estoy con el presidente de Iberdrola, con el señor Galán, con el cual no tengo ningún rubor en reconocer que estoy siempre que puedo, porque creo que es una empresa fundamental en Bilbao, no me dice las cosas que usted me ha dicho, me dice otras muy diferentes. Me quedo con aquellas. Y lo que no le voy a admitir, y le pediría, por favor, que no lo haga, señor Eguiluz, porque creo que en el fondo ni usted mismo cree que el PNV está con los verdugos. No lo haga. Ahí sí le pido que sea de otra manera, que reflexione un poco más lo que dice a veces, porque por conseguir un buen titular no se pueden decir algunas barbaridades. Señora Ibaibarriaga, otra vez nos ha pintado una realidad en la que todo lo que se ha conseguido en Bilbao lo han conseguido los movimientos, bien sea el movimiento feminista, bien sea el movimiento de pensionistas o las entidades que están trabajando con los migrantes. Y yo valoro muy positivamente todo lo que se está haciendo desde el tercer sector y desde las organizaciones sociales. Pero
no diga que solamente eso se ha hecho, porque sería también describir una realidad que tampoco existe. Se nos ha dicho que no somos vanguardia en igualdad. Sin embargo, la ordenanza, Itziar, tú lo conoces bien, nos la hacen ir a contar, nos la piden. Es una ordenanza que está siendo modelo en muchos sitios. Reconózcanlo también como propio. Mire, usted ha dicho que los pensionistas me molestan. Y yo lo que dije en aquel momento fue que lo único que quiero decir es que, hombre, que en el Ayuntamiento de Bilbao no tengo ningún problema. O sea, si tengo que decir de verdad, no tengo ningún problema en que estén aquí. Nadie ha hecho tanto como el PNV y algunos grupos de la oposición han votado en contra de esos incrementos de pensión que se han producido. Fundamentalmente en un entorno que a mí me preocupa mucho, porque me preocupa a mi ama y me imagino que a ustedes, pues todas las pensionistas que haya en su entorno, que es el de las mujeres viudas. Y nosotros pactamos con el Partido Popular y luego se votó con el Partido Socialista también esos presupuestos que han hecho que las pensiones sean posibles, que el incremento de pensiones sea posible. Se nos ha dicho que no estuvimos el 8 de marzo. Mira, nosotros estuvimos aquí con el ministro de la Serna y estuvimos en la manifestación de las mujeres. Estuvimos en los dos sitios, porque creemos que hay que estar en los dos sitios. Ustedes solo estuvieron en uno. Los migrantes. Voy a dedicar un minuto a los migrantes. Pero quiero decirle una cosa. Es que a mí nunca me ha llamado un alcalde, ya sé que no hay muchos, pero un alcalde o alcaldesa de H. Bildu para decirme, Juan Mari, si hace falta echar una mano, aquí estamos para echar una mano. Nosotros lo hicimos con el Aquarius. Dijimos, Lehendakari, Bilbao está a disposición para asumir lo que haga falta. Son estilos diferentes, seguramente, pero en todo caso son realidades. Se me ha dicho también que dónde he estado, que cuál es mi perfil social y que no lo he puesto. Mire, yo no me vanaglorio de ningún perfil. No me vanaglorio de ningún perfil. Simplemente intento ser una persona coherente con lo que pienso y en la forma de vida y de hacer que llevo. Intento ser de esa manera. Y a partir de ahí, el perfil es el que cada uno tiene, y el que cada uno tiene y con el que cada uno convive. Por eso, hoy tampoco he visto nada, ni un proyecto nuevo, ni una propuesta nueva. Y creo que hubiera sido bueno, porque creo que es bueno que se hagan propuestas, como la de las paradas a demanda. Es un buen modelo, es un buen paradigma para decir hay oportunidad de seguir trabajando. Yo es lo que hoy le ofrezco. Me quedan 2 minutos, voy a dedicar 1 minuto a los migrantes y 1 minuto para una intervención final. Mire, desde el primer momento, este alcalde, este equipo de gobierno y este ayuntamiento ha estado trabajando para la acogida de las 2.455 personas que han venido a Bilbao. Lo hicimos en un tiempo récord, poniendo en marcha un albergue, primero uno de 40 plazas, luego uno de 88, con posibilidad de crecer hasta 100. Primero con 2 días, luego con 3 días, luego con 5 días. Y saben ustedes que a día de hoy, porque me consta que a algunos, por lo menos el señor Pombo, se lo ha dicho, que en nuestro albergue hay personas que llevan semanas durmiendo por situaciones de vulnerabilidad que se han acogido. Realizamos un trabajo coordinado con las 3 instituciones y con las 4 entidades, CEAR, Médicos del Mundo, Cáritas y Cruz Roja. Analizamos cada semana. Este alcalde ha participado directamente en varias de las reuniones porque es un tema que me preocupa y que creo que a todos nos ocupa. En las pocas vacaciones que el señor Pombo y yo hemos tenido este año, cada día. Cuando uno estaba de vacaciones hablábamos con el otro, cuando el otro estaba de vacaciones hablábamos con el uno. Cada día nos hemos preocupado de cuál es la situación, de qué medidas adoptar. Y si hubiera que hacer más cosas, no duden que las vamos a hacer. Hoy mismo se estaba celebrando esta mañana una reunión. Nosotros no vamos a utilizar a las personas migrantes, no las vamos a exhibir. No son personas sin techo al uso, son personas migrantes. Termino con 6 mensajes. Bilbao está en constante movimiento. El reloj no para y nosotros no lo vamos a hacer. Trabajamos 365 días al año por y para Bilbao, por y para bilbaínos y bilbaínas. Nadie nos va a dar lecciones de bilbainía ni de orgullo de ser de Bilbao. Lo llevamos en nuestra sangre y por esa razón nos dedicamos en cuerpo y alma a esta seguridad. La ciudadanía nos quiere ver juntos, trabajando para dar soluciones a sus necesidades y para impulsar el desarrollo de esta ciudad. Hagámoslo. Necesitamos sentar el futuro de Bilbao
en valores firmes, en principios sólidos y soñar cómo queremos que sea esta ciudad dentro de 10, de 20 o de 50 años. Y queremos hacerlo con la participación de todos los sectores de la ciudad, que la opinión de todos cuente a la hora de diseñar lo que queramos ser. Tras un proyecto vendrá otro proyecto, tras un plan, otro plan, tras una iniciativa, otra iniciativa. Ese es nuestro estilo y lo va a seguir siendo. Pensar, contrastar con la ciudadanía, analizar la viabilidad, gestionar y desarrollar, pensando siempre en mejorar. Pisamos la baldosa de Bilbao todos los días, ponemos los 5 sentidos en este Bilbao que tanto queremos y en sus gentes, en este Bilbao de acuerdos y de futuro de la ciudadanía. Es el resumen de nuestro compromiso de cercanía, de escucha activa, de nuestra voluntad de mejora, de colaboración, de participación y haciéndolo siempre con responsabilidad y con transparencia. Eskerrik asko.